Siente por un instante el peso silencioso que gravita sobre el mañana, esa incertidumbre que se cierne sobre el año 2025 como una sombra extendida. Esta inquietud profunda que anida en el alma, este temor apenas susurrado ante lo desconocido, se asemeja a la zozobra que embargaba a los discípulos en las horas previas a la pasión, cuando la oscuridad de lo que vendría los llenaba de congoja. Imagina por un momento aquella noche densa, el aire cargado de una aprehensión palpable, el presentimiento de un dolor inminente. Quizás así se sienta hoy tu corazón, envuelto en una callada expectación. Pero si esa misma angustia que ahora experimentas fuera en realidad el umbral de una gracia insospechada, la antesala de una profunda transformación. Considera cómo un hombre santo, Padre Pío, recibía las visiones del futuro con una serenidad que trascendía la comprensión humana, portando en su cuerpo las llagas de Cristo no como un castigo, sino como una señal inequívoca de que incluso el sufrimiento más intenso puede transformarse en un puente hacia la esperanza. Él entendía, desde la profundidad de su espíritu, que la oscuridad que a veces nos envuelve no es el final del camino, sino una prueba que, abrazada con fe, nos acerca más al corazón de Dios. Su vida misma fue un testimonio silencioso de cómo la aceptación del dolor, unido al amor divino, desata una fuerza redentora capaz de transformar la desesperación en paz. Recordemos las palabras luminosas de San Agustín, quien en su búsqueda incansable de la verdad exclamó: «Tarde te amé, oh belleza tan antigua y tan nueva». Esta exclamación nos revela una verdad esencial. La paz que anhela nuestra alma no se encuentra en la vana especulación sobre el futuro, ni en la obsesión por desentrañar los misterios del mañana a través de predicciones humanas. La verdadera quietud, la serenidad que trasciende cualquier temor, solo se halla cuando el corazón se vuelve hacia la fuente inagotable de amor y misericordia que es Dios, reconociéndolo como el único faro capaz de guiar nuestros pasos en medio de la incertidumbre. Por eso, hoy se extiende ante ti una invitación suave pero apremiante. Silencia por un momento el clamor ansioso de tu mente, aquieta el torbellino de tus temores y disponte a escuchar esa mensaje urgente que no proviene de voces alarmistas ni de presagios sombríos, sino que resuena con la fuerza transformadora de un llamado a la conversión profunda. Es la misma invitación que resonó hace siglos en las orillas del Jordán: conviértanse y crean en el Evangelio. Mac 1:15. Este llamado no es una amenaza, sino una puerta abierta hacia una vida plena, arraigada en la confianza inquebrantable, en el amor providente de un Padre que jamás abandona a sus hijos. Quizás sientas ahora mismo el peso de la incertidumbre oprimiendo tu pecho, la angustia sorda ante la posibilidad de desastres o crisis futuras. Esta sensación puede asemejarse a la tentación que sedujo a Eva en el jardín, ese anhelo de querer saber más allá de los límites establecidos por la sabiduría divina, buscando controlar lo incontrolable. Pero en esa búsqueda afanosa, corremos el riesgo de perder de vista lo esencial: la confianza filial en un Dios que vela por nosotros con un amor infinito y una providencia que siempre obra para nuestro bien, aunque a veces nuestros ojos no alcancen a comprender sus designios. Así nos enseñó con su ejemplo silencioso Padre Pío, cuya fe inquebrantable se manifestaba en un abandono total a la providencia divina. Él comprendía que intentar controlar el futuro es, en esencia, una manifestación de desconfianza hacia el amor y la sabiduría de Dios. La verdadera fe, en cambio, se abandona con humildad y confianza al fiat de María, ese hágase que abrió las puertas de la salvación al mundo. Aprender a decir hágase tu voluntad en cada circunstancia, incluso en medio de la incertidumbre, es el camino hacia la paz interior que tanto anhelamos. La congoja que surge al intentar predecir los avatares del mañana, al imaginar escenarios de desolación o tiempos de tribulación, puede convertirse en una prisión invisible para el alma. Esta angustia anticipada nos asemeja a aquella primera tentación en el Edén, ese deseo insaciable de querer saber los misterios velados por la sabiduría divina,
de usurpar un conocimiento que pertenece únicamente a Dios. En esa ansiedad por controlar lo incontrolable, paradójicamente, nos alejamos de la única fuente de verdadera seguridad y paz que reside en la entrega confiada a su voluntad amorosa. Padre Pío, con la sabiduría que emanaba de su profunda unión con Dios, nos enseñó insistentemente que la obsesión por anticipar y controlar el futuro no es más que una sutil forma de desconfianza hacia la providencia divina. Intentar tejer los hilos del mañana con nuestras propias manos, movidos por el temor y la ansiedad, implica dudar del amor incondicional y del cuidado constante que Dios tiene para con cada uno de sus hijos. La verdadera fe, en cambio, se manifiesta en la aceptación serena y confiada del fiat de María, ese acto de entrega total que abrió las puertas de la salvación al mundo. Un error común en el camino espiritual es buscar afanosamente mensajes o señales que nos revelen los secretos del futuro, creyendo erróneamente que esta búsqueda ansiosa es una manifestación de fe. Sin embargo, esta actitud revela a menudo una falta de entrega interior, una resistencia a confiar plenamente en la guía silenciosa de Dios. Construir nuestra esperanza sobre la arena movediza de interpretaciones subjetivas o revelaciones sensacionalistas es como edificar una casa sin cimientos sólidos. Mateo 7:26. Una estructura inestable que se derrumbará ante la primera tormenta de la incertidumbre. La verdadera oración, aquella que brota de un corazón contrito y confiado, no se centra en la exigencia de respuestas inmediatas o en la demanda de conocer los designios del futuro. Padre Pío nos recomendaba insistentemente la oración del Fiat Voluntas Tua, hágase tu voluntad. Una plegaria sencilla pero profunda que nos invita a depositar con humildad y confianza el futuro entero en las manos amorosas de Dios. Esta oración no es una resignación pasiva, sino un acto de fe activa, una entrega consciente a la sabiduría divina que trasciende nuestra limitada comprensión. Cuando la ansiedad por el futuro se apodera de nuestro espíritu, nubla nuestra capacidad de percibir la presencia amorosa de Dios en el presente. Nos enfocamos tanto en lo que podría ser, en los fantasmas de un mañana incierto, que nos perdemos la riqueza del hoy, las pequeñas bendiciones que Dios derrama sobre nosotros en cada instante. Esta preocupación excesiva actúa como un velo que nos impide experimentar la paz que solo la confianza plena en Dios puede ofrecer. Por lo tanto, el camino hacia la verdadera paz interior no pasa por desentrañar los misterios del futuro, sino por cultivar una fe viva y activa en el presente, entregando con confianza cada día, cada incertidumbre, en las manos amorosas de nuestro Padre Celestial. Aprendamos de la serenidad de Padre Pío, de su abandono total a la voluntad de Dios, y permitamos que su ejemplo nos guíe hacia una confianza inquebrantable que trasciende cualquier temor. Existe en el corazón humano una sed profunda por certezas, un anhelo de vislumbrar el camino que se extiende ante nosotros, especialmente en tiempos de incertidumbre. Esta sed, cuando se desvía, puede manifestarse en una búsqueda ansiosa de mensajes urgentes, de señales que interpretemos como una guía divina para el futuro. Sin embargo, esta búsqueda a menudo revela una fe frágil, una fe que rehúye el sacrificio inherente al seguimiento de Cristo y busca atajos ilusorios hacia la salvación, evitando la trudnos y el esfuerzo que implica cargar con la propia cruz. Padre Pío, con la autoridad que le conferían sus dones espirituales y su profunda unión con el Señor, nos alertó repetidamente contra las devociones superficiales y el sensacionalismo religioso. Él insistía en que la verdadera gracia no se encuentra en la búsqueda de fenómenos extraordinarios o revelaciones espectaculares, sino en la aceptación amorosa de la cruz cotidiana, en la unión íntima con el sufrimiento redentor de Cristo. Su vida fue un testimonio elocuente de cómo el dolor abrazado con fe y ofrecido a Dios se convierte en una fuente inagotable de gracia y transformación. A menudo esperamos que Dios se manifieste en eventos grandiosos, en prodigios que deslumbran nuestros sentidos y confirman nuestras expectativas. Sin embargo, la Escritura nos revela que la voz de Dios se manifiesta con frecuencia en la quietud,
en el susurro suave que llega al corazón cuando silenciamos el ruido exterior e interior. Recordemos el encuentro de Elías con el Señor en el monte Horeb, Primera de Reyes 19:12. Dios no se manifestó en el viento impetuoso, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en una brisa suave, en un silencio elocuente que hablaba directamente al alma del profeta. En lugar de buscar afanosamente señales externas, Padre Pío nos proponía una práctica espiritual profunda y transformadora: la meditación diaria de las llagas de Cristo. Contemplar las heridas del Salvador, ese signo supremo de su amor y su sacrificio por nosotros, nos permite encontrar fortaleza en medio de nuestro propio sufrimiento, en lugar de intentar huir de él. Esta meditación nos recuerda que el dolor, unido al de Cristo, adquiere un sentido redentor y nos acerca al corazón mismo de Dios. La verdadera fe no es una búsqueda egoísta de consuelo o de respuestas fáciles a nuestras inquietudes. Es un acto de entrega total a la voluntad de Dios, incluso cuando esa voluntad se manifiesta a través de la trudnost y el sacrificio. Buscar señales constantemente puede ser una forma sutil de resistencia a aceptar la cruz que Dios nos presenta en nuestra vida cotidiana, una manera de evitar el camino angosto que conduce a la verdadera vida. Aprendamos de la sabiduría de Padre Pío, quien nos enseñó que la verdadera devoción se nutre del amor sincero a Dios y al prójimo, de la humildad en la aceptación de las pruebas y de la confianza inquebrantable en la misericordia divina. Dejemos de lado la búsqueda ansiosa de señales externas y centremos nuestro corazón en el encuentro íntimo con Cristo crucificado, la señal suprema del amor de Dios por nosotros. Existe una profunda desolación en el alma que clama a Dios y siente que su voz se pierde en un vacío inmenso, como si sus plegarias fueran ecos débiles en un desierto silencioso. Esta dolorosa experiencia de rezar sin sentir la presencia cercana del Señor, sin percibir una respuesta que reconforte el corazón, puede generar una sensación de abandono espiritual y alimentar la duda sobre la eficacia de nuestra oración. Es como un anhelo sediento en medio de la aridez, una búsqueda de agua viva que parece inalcanzable. Padre Pío, quien experimentó en su propia vida la trudnost de la oración y la perseverancia necesaria para alcanzar la unión con Dios, nos ofreció una enseñanza valiosa sobre la autenticidad de nuestro diálogo con el Creador. Él decía con firmeza que la oración sin corazón es como un tambor que suena, pero está vacío. Dios no se contenta con la mera repetición de palabras, con fórmulas recitadas mecánicamente, sin la participación activa del Espíritu. Lo que Él anhela es el encuentro sincero con el alma, la elevación del corazón hacia su amor misericordioso. Una trampa sutil en nuestra vida de oración es la ansiedad por obtener resultados inmediatos, por presenciar milagros que confirmen nuestra fe y alivien nuestras tribulaciones. Esta actitud ansiosa, centrada en la búsqueda de una respuesta tangible a nuestras demandas, puede paradójicamente bloquear el flujo de la gracia divina. Dios obra según sus tiempos, que no siempre coinciden con nuestra impaciencia humana. A menudo, la bendición que anhelamos se gesta en el silencio de la cruz, en la trudnost aceptada con fe, y no en la inmediatez de nuestros deseos. Padre Pío nos invitaba a transformar nuestra oración en un diálogo filial, en una conversación íntima y confiada con un Padre amoroso que conoce nuestras necesidades incluso antes de que las expresemos. Él recomendaba especialmente la oración del Santo Rosario, no como una mera repetición de Avemarías, sino como una meditación profunda de los misterios de la vida de Cristo, acompañada de pausas reflexivas que permitan al corazón unirse al de la Virgen María. Esta oración pausada y contemplativa nutre el alma y la dispone a recibir las gracias que Dios desea concedernos. Cuando nuestra oración se convierte en una exigencia ansiosa de milagros, en lugar de una humilde entrega a la voluntad divina, cerramos la puerta a la acción silenciosa y misteriosa de Dios en nuestras vidas. La verdadera oración es un acto de amor, de confianza y de abandono en las manos del Padre, incluso cuando no sentimos su presencia de manera palpable. Es en esa trudnost,
en esa aparente ausencia donde a menudo se forja una fe más profunda y auténtica. Aprendamos de la perseverancia de Padre Pío en la oración, de su insistencia en la necesidad de un corazón sincero y confiado al dirigirnos a Dios. Dejemos de lado la ansiedad por los resultados y cultivemos una oración viva, una conversación amorosa con el Padre que nos ama incondicionalmente y siempre escucha el clamor de nuestros corazones, aunque a veces su respuesta llegue de maneras que no esperamos. Existe una forma sutil de pecado que a menudo pasa desapercibida en el bullicio de nuestras preocupaciones cotidianas, pero que puede erigirse como un muro invisible entre nuestra alma y la abundancia de las gracias divinas para el año 2025 y más allá, la murmuración constante contra Dios. Esta queja persistente sobre el futuro incierto, sobre las crisis que nos rodean o sobre los sufrimientos que afligen nuestro corazón, actúa como un veneno silencioso que cierra las puertas de nuestra alma a la acción providente de Dios, impidiéndonos reconocer su amor y su cuidado en cada circunstancia. Padre Pío, a pesar de cargar sobre sus hombros un peso extraordinario de sufrimiento físico y espiritual, nos legó un ejemplo luminoso de gratitud incondicional. Él agradecía incluso las pruebas más trudnie, viéndolas no como un castigo divino, sino como un llamado apremiante a la santidad, una oportunidad para unir sus dolores a los de Cristo crucificado y así participar en la obra redentora. Su actitud nos revela que la clave para recibir las gracias de Dios no reside en la ausencia de tribulaciones, sino en la manera en que las abrazamos con fe y gratitud. La tentación de culpar al cielo por las incertidumbres del mañana, por los desafíos que se presentan en nuestro camino, es una actitud tan antigua como la historia del pueblo de Israel en el desierto. Olvidando las maravillas que Dios había obrado en su favor, los israelitas murmuraban contra Moisés, Éxodo 16, 2-3, quejándose de la trudnost y añorando la aparente seguridad del pasado. Esta actitud de ingratitud y recriminación cerró sus corazones a las nuevas bendiciones que Dios tenía preparadas para ellos. Para abrir nuestro corazón a las gracias futuras, para permitir que la providencia divina obre libremente en nuestras vidas, es necesario transformar nuestras quejas en alabanza, nuestra murmuración en acción de gracias. Una práctica sencilla pero poderosa que nos puede ayudar en este camino es hacer un acto de gratitud diario. Tomarnos un momento para escribir 3 bendiciones específicas que hemos recibido a lo largo del día, por pequeñas que parezcan, enfoca nuestra atención en la bondad de Dios y predispone nuestro corazón a reconocer su amor constante. La murmuración constante crea una atmósfera de negatividad y desconfianza que nos impide ver la mano amorosa de Dios actuando en nuestras vidas. Nos encerramos en una visión pesimista del futuro, anticipando solo trudnost y sufrimiento, y de esta manera nos volvemos ciegos a las oportunidades de gracia y bendición que Dios nos ofrece en cada momento presente. Este pecado silencioso erosiona nuestra fe y nos aleja de la paz que proviene de la confianza plena en el Señor. Aprendamos del ejemplo de Padre Pío, quien en medio de la trudnost siempre elevó su corazón en acción de gracias a Dios. Cultivemos la virtud de la gratitud en nuestra vida diaria, reconociendo las innumerables bendiciones que recibimos y confiando en que incluso en los tiempos inciertos, el amor providente de Dios nos sostiene y nos guía hacia un futuro lleno de esperanza y gracia. Ante la percepción de un mundo convulsionado, al borde de un aparente caos, surge en el corazón una sensación de desasosiego que puede paralizar nuestra esperanza y alimentar el temor ante el futuro de la tierra. Esta angustia se asemeja a la que embargó a los apóstoles en medio de la tempestad en el lago, Mateo 8:25, cuando sintieron que la furia de los elementos amenazaba con hundir su pequeña barca. En esos momentos de oscuridad e incertidumbre, la fe puede tambalear y la sensación de vulnerabilidad puede abrumarnos. Padre Pío, con su mirada penetrante y su profunda comprensión del plan divino, veía a los fieles laicos no como espectadores pasivos ante los desafíos del mundo, sino como verdaderos soldados de Cristo, llamados a santificar la tierra con pequeñas acciones de amor en su vida cotidiana.
Él entendía que la transformación del mundo no vendría de eventos espectaculares, sino del testimonio silencioso y constante de aquellos que viven su fe con autenticidad, irradiando la luz de Cristo en sus hogares, en sus trabajos y en sus relaciones. La sorpresa de la esperanza cristiana radica precisamente en la certeza de que el futuro de la tierra no está inexorablemente ligado a la destrucción o al colapso, sino que contiene la promesa de renovación y redención. Jesús mismo nos aseguró que el reino de Dios está en medio de vosotros. Lucas 17:21. Una presencia viva y activa que transforma la realidad desde el interior, sembrando semillas de esperanza incluso en los terrenos más áridos. Nuestra fe nos invita a mirar más allá de las apariencias y a confiar en el poder transformador del amor divino. En lugar de sucumbir al desespero ante la trudnos del presente o la incertidumbre del futuro, estamos llamados a ser faros de luz en la oscuridad, instrumentos de la paz y la misericordia de Dios en nuestro entorno inmediato. Una práctica concreta que podemos adoptar para preparar nuestro corazón a las promesas de Dios es realizar una obra de misericordia cada día, por pequeña que parezca, ofrecer una palabra de consuelo a alguien que sufre, realizar un acto de caridad silencioso, ser pacientes y comprensivos con quienes nos rodean. Estas acciones, inspiradas en el amor de Cristo, son las que verdaderamente construyen un futuro de esperanza. La crisis, en su etimología más profunda, significa oportunidad. Los tiempos trudnie que podamos enfrentar no son un signo del abandono de Dios, sino un llamado urgente a profundizar nuestra fe y a vivir con mayor coherencia los valores del Evangelio. Es en medio de la oscuridad donde nuestra luz puede brillar con mayor intensidad, ofreciendo un testimonio vivo de la esperanza que reside en nosotros. Siguiendo el ejemplo de Padre Pío, quien en medio de las mayores pruebas mantuvo una fe inquebrantable y un amor ardiente por Dios y por el prójimo, asumamos con valentía y esperanza nuestro llamado a la santidad en estos tiempos de crisis. Seamos instrumentos de la paz de Cristo, constructores de un futuro donde el amor, la justicia y la misericordia sean los pilares de una nueva tierra. La mensaje urgente, que resuena desde lo alto, a través del eco silencioso de la cruz, nos invita finalmente a emprender un camino de transformación profunda, a atravesar esa puerta estrecha de la que nos habla el Evangelio, Mateo 7:14, que exige valentía para despojarnos del miedo paralizante y abrazar la trudnos inherente al seguimiento de Cristo. Este llamado no es una amenaza, sino una invitación amorosa a elegir la vida verdadera, aquella que trasciende los límites del tiempo y se proyecta hacia la eternidad. Padre Pío, cuya vida fue un testimonio elocuente del poder redentor del sufrimiento aceptado con amor, transformaba sus dolores físicos y espirituales en una fuente inagotable de gracia para sí mismo y para los demás. Su ejemplo nos enseña que la trudnos abrazada con fe y ofrecida a Dios no es un obstáculo en el camino, sino una semilla fecunda de milagros, una vía privilegiada para unirnos al misterio pascual de Cristo y participar en su obra de salvación. En medio de las incertidumbres del futuro, en la aparente fragilidad de nuestra existencia terrena, resuena con fuerza la promesa inquebrantable de Cristo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Mateo 28:20. Esta certeza fundamental nos recuerda que jamás estamos solos, que incluso en las noches más oscuras del alma, la presencia amorosa de Dios nos acompaña, sosteniendo nuestros pasos y fortaleciendo nuestra fe. La vida del cristiano puede compararse a la ofrenda del incienso en el altar. Aunque consumido por el fuego de las pruebas y los sacrificios, exhala un perfume agradable al cielo, elevando nuestra existencia terrena hacia la eternidad. Así, cada trudnos abrazada con amor, cada acto de entrega confiada a la voluntad de Dios, transforma nuestro presente incierto en un futuro eterno de paz y alegría en su presencia. El año 2025, con sus desafíos e incertidumbres, se presenta ante nosotros no como un destino temible, sino como una nueva oportunidad para profundizar nuestra fe, para fortalecer nuestra confianza en la providencia divina
y para elegir el camino angosto que conduce a la vida eterna. La clave reside en abandonar el miedo, en abrazar la cruz cotidiana con amor y en depositar toda nuestra esperanza en aquel que venció a la muerte y nos abrió las puertas del cielo. Que la paz de Cristo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestras mentes en este camino hacia la vida eterna. Amén.